Buenas noches, profesor Hugo. Mi nombre es María Alejandra Arbeláez Miranda y a continuación voy a realizar la sustentación de la actividad número 2 de la materia diseño de bases de datos. El objetivo del presente trabajo es definir y presentar el diseño lógico y realizar la transformación del modelo entidad-relación presentado en el anterior trabajo por medio de tablas relacionales. En este trabajo se definirán las tablas de las entidades y se obtienen las relaciones resultantes, y también se identificarán las claves primarias y las claves foráneas para realizar un adecuado relacionamiento. Este documento también nos servirá de apoyo para crear la base de datos funcional en el gestor de bases de datos. El ejercicio que venimos trabajando es pues el planteado por la materia, donde debemos de facilitar las calificaciones de exámenes y prácticas a los profesores y quiénes son los que las diseñan. Acá entonces empezamos a encontrar las tablas. La primera tabla que se plantea es la tabla facultad. En esta tabla vamos a ingresar los campos de código facultad, nombre facultad, ubicación facultad, email facultad y extensión de facultad. Tenemos entonces el planteamiento de la clave principal, que es de este azul oscuro, y la clave foránea, que será este verde. Entonces tenemos que para la tabla facultad su clave primaria es código facultad. También tenemos para la tabla programa los campos código programa, nombre programa y créditos del programa. Y como llave principal tenemos el código de programa. Aquí tenemos una tabla para relacionar a qué facultad pertenece cada programa. Esto porque si lo ingresamos en código facultad tendríamos que repetir varias veces la llave principal, y esto no está admitido en bases de datos, ya que una clave principal tiene que ser única para cada campo. Entonces acá creamos la tabla facultad programa, y aquí sí se podrían repetir las claves. Entonces, como llave foránea tenemos ID programa y código facultad para relacionar las dos entidades. Pasamos a la tabla de profesor. Aquí tenemos como clave principal el ID profesor, el nombre profesor, apellido profesor, dirección profesor, teléfono profesor y email profesor. Creamos una segunda tabla para normalizar a qué programa pertenece cada profesor. Entonces aquí lo usamos como claves foráneas, el ID profesor con el código programa para relacionarlos. Tenemos seguido de estos una tabla práctica donde su clave principal será código práctica, y los demás campos: título práctica, tipo práctica, dificultad práctica y fecha de presentación de la práctica. Aquí sí se podría ingresar el código programa, pero como clave foránea. Entonces aquí es para relacionar a qué programa hace referencia cada práctica. Entonces aquí, como ya dije anteriormente, sí se podría usar como clave foránea. Pasamos a una siguiente tabla, que es una tabla de relación. Entonces acá planteamos la tabla profesor práctica usando dos claves foráneas, que sería el ID profesor y el código práctica. Esto para relacionar
qué profesor diseñó cada práctica y en qué fecha la diseñó, ya que muchos profesores pueden diseñar muchas prácticas en diferentes fechas. Entonces, aquí planteamos esa tabla para hacer relación entre el profesor y la práctica. Pasamos a una siguiente tabla, que es la tabla alumno, y aquí planteamos la clave principal, matrícula alumno, y los demás campos: nombre alumno, apellido alumno, dirección alumno, teléfono alumno e email alumno. Y de esta tabla sale una relación que sería la tabla alumno-programa, que nos ayudaría a identificar a qué programa pertenece cada alumno. Entonces aquí, como ya lo he dicho anteriormente, debido a que una clave principal no se puede repetir diversas veces, esta tabla nos ayuda a que se puedan repetir las dos claves como claves foráneas. Y de esas dos tablas nace una tercera tabla, que sería tabla estudiante práctica. Aquí esta tabla nos ayuda a relacionar qué alumno realizó qué práctica y qué nota salió o qué nota ganó en la realización de esa práctica. Entonces aquí relacionamos, como ya decía anteriormente, la matrícula del alumno, que es la clave principal en la tabla alumno, y el código práctica, que es la clave en la tabla práctica, pero al relacionarlas acá sería clave foránea. Y por último tenemos la tabla examen escrito. En esta tabla tenemos número examen como clave principal, y tenemos los demás campos: fecha diseño examen, número preguntas examen, fecha presentación examen y código programa. Acá el código programa nos ayuda como clave foránea para identificar a cuál examen pertenece a qué programa. Y de esta tabla sale una siguiente tabla, que es tabla estudiante examen, que es muy parecida a la tabla estudiante práctica, ya que aquí podemos relacionar qué alumno realizó qué examen y cuál fue la nota obtenida por la realización de ese examen. Entonces aquí tenemos esta relación como claves foráneas, ya que aquí sí se podrían repetir las claves. Ya por último tenemos las referencias. Toda esta información fue obtenida de las unidades facilitadas por la Universidad Católica del Norte en diseño de bases de datos. Muchas gracias.